Queridos hermanos, después de escuchar este Evangelio, esta misma mañana, en la Eucaristía de inauguración del Sínodo, el Santo Padre decía, parece que las lecturas bíblicas han sido elegidas a propósito para el inicio del Sínodo de la Familia, pero sin embargo la liturgia en su providencia así lo ha dispuesto. Es la liturgia que hoy, domingo 27 del tiempo ordinario, se proclama, en la que de una manera muy fuerte, muy potente, el Evangelio de San Marcos nos dice cómo Jesús proclamó con gran libertad ante sus contemporáneos, con un gran don profético, cuál es el plan de Dios para el matrimonio. Dios los hizo hombre y mujer para siempre. La indisolubilidad del matrimonio forma parte del plan primigenio de Dios. Y en contra de lo que estaba generalizado en tiempos de Jesucristo, porque no pensemos que en tiempos de Jesús no existían nuestros problemas actuales, el divorcio estaba socialmente generalizado. Y no solo eso, estaba religiosamente permitido, porque Moisés en el Antiguo Testamento había rebajado el ideal del libro del Génesis y había consentido pues, el divorcio y las segundas nupcias. Y frente a ese ambiente en el que aquello estaba permitido, incluso religiosamente, como digo, Jesús viene a decirnos que ese no era el plan primigenio de Dios, que el plan de Dios es el de que el hombre y la mujer sean uno para siempre. La diferencia está en que Moisés veía una imposibilidad, porque la ley de Dios no era el hombre capaz de cumplirla. Y sin embargo Jesucristo no se limita a darnos una ley, sino que nos da la gracia para que esa ley sea vida, sea verdad, sea experiencia en nosotros. También a Jesús, por lo tanto, le tocó ser profeta en contra de corriente. Y la misión que Cristo ha dejado en manos de la Iglesia también le ocurre lo mismo, que a veces resulta políticamente correcta o políticamente incorrecta. Pero ese mensaje, esa encomienda de predicación no puede cambiar según las modas pasajeras o las opiniones dominantes, como decía el Papa esta mañana en su homilía, porque la predicación de la verdad nos protege frente a muchas tentaciones, entre otras la de hacernos un Dios a nuestra medida. Citaba el Papa esta mañana en su homilía a nuestro Papa emérito, Benedicto XVI, diciendo lo siguiente: sin verdad, la caridad es mero sentimentalismo. La verdad y la caridad tienen que estar unidas. Repito esta frase: sin verdad, la caridad es mero sentimentalismo. El amor puede llegar a convertirse en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente por cada uno. Lo cual no quiere decir que por ser fieles al mensaje revelado nos tengamos que incapacitar quedándonos lejos para el diálogo con la sociedad, quedándonos lejos. Sabemos que nuestra sociedad hoy está especialmente lejana de lo que son los ideales evangélicos sobre la familia y sobre la vida. Las sociedades más avanzadas, decía el Papa esta mañana, las sociedades más avanzadas como las nuestras en Europa, son precisamente las que tienen el porcentaje más bajo de natalidad, el mayor promedio de abortos, el mayor índice de divorcios, de suicidios y de contaminación ambiental y social. Es una paradoja. Nuestro mayor progreso económico, sin embargo, tiene esa auténtica rémora de pobreza en la incapacidad de vivir el Evangelio de la vida y el Evangelio de la familia. También hoy, como en tiempos de Jesús, nos toca predicar un evangelio de la familia contracorriente. Incluso alguno puede decir, ¿no había venido Jesús a darnos su gracia para que esa ley fuese fácil de vivir y fácil de cumplir? Pues no parece que resulte fácil de vivir y de cumplir a esta generación que se aleja de ella. ¿Cómo se explica que haya tantos matrimonios en crisis? ¿Cómo se explica? Cristo vino a darnos su gracia
Pero es importantísimo que nosotros nos abramos a esa gracia. La gracia tiene que ser acogida para que sea fecunda, para que sea eficaz. Si el Evangelio de la familia y de la vida resulta tan difícil de vivir en Occidente, en este momento, no es porque sea un ideal demasiado elevado o un ideal irreal, no, sino porque nosotros estamos demasiado heridos y no nos abrimos a la sanación. Cuando el hombre da la espalda a Dios, pues se condena a sufrir sus propias heridas. Pero insistimos, la prueba de que la Iglesia predica la verdad revelada es que al mismo tiempo que es fiel y no tiene autoridad para manipularla, esto no le incapacita para tener paciencia, cariño con los que no llegan a vivirla íntegramente. Citaba también esta mañana el Papa a San Juan Pablo II, que decía lo siguiente: el error y el mal deben de ser condenados y combatidos constantemente, pero el hombre que cae o que se equivoca debe de ser comprendido y amado. Una distinción clara en nuestra doctrina. Recuerdo que yo, siendo pequeñito, siendo joven, en las conferencias de San Vicente de Paúl solíamos ir los sábados a la tarde a la prisión de Martutene, allí pues con los presos a hacer algún tipo de apostolado, y allí había ahora ya no está, pero había allí un letrero, una cita de San Agustín que decía: odia el delito y ama al delincuente. Una distinción que la Iglesia la ha tenido siempre muy clara. Odia el delito, pero ama al delincuente. Y aquí lo que dice San Juan Pablo II básicamente es lo mismo. El error y el mal sobre la familia y la vida tienen que ser combatidos constantemente. Pero al mismo tiempo, con los que han caído, tenemos que ser pacientes y cariñosos y comprensivos. Y las dos cosas no están en contradicción la una con la otra. Por eso la Iglesia enseña y defiende unos valores fundamentales, sin olvidar, lo ha dicho el Papa esta mañana, sin olvidar que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y que Jesús dijo que no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Por eso nosotros estamos llamados a ser fieles a la predicación del Evangelio, haciendo de los más heridos nuestros favoritos, haciendo de los más alejados nuestros predilectos. Porque así es Jesús. Es el Santo de Dios que se mezclaba entre pecadores. Queridos hermanos, hoy ha comenzado el sínodo, pero creo que es importante decir lo siguiente, ¿no? Desgraciadamente, en estas 3 semanas vamos a asistir a dos sínodos. Uno es el sínodo real, el eclesial, y otro es el sínodo mediático. Son 2 sínodos y creo que es importante que los católicos tengamos el compromiso de no dejarnos timar, con perdón de la palabra, por ese sínodo mediático que muchas veces se monta. Sin duda alguna, los medios de comunicación van a tener la proclividad de contar algún relato morboso. Y si no lo encuentran para contarlo, pues ya se inventará. Eso va a ocurrir porque es una dinámica de la comunicación en nuestros días que es imparable y tenemos que tener capacidad crítica frente a ello. Tenemos que estar unidos al sínodo real, no al mediático. Hoy aquí en esta Eucaristía están presentes una buena representación de los profesores de religión que recibís la missio, el envío de la Iglesia. El buen educador es el que nos ayuda a liberarnos de las distorsiones mediáticas, que son omnipresentes. El buen educador es el que nos ayuda a acercarnos a la realidad, yendo a sus fuentes, entendiéndola en sus matices, liberándonos de caricaturas y de encasillamientos y manipulaciones ideológicas. Ese es el buen educador, ese es el buen profesor de religión, ese es el buen padre de familia. Necesitamos buenos educadores, para que así también
la revelación que el Señor ha puesto en manos de la Iglesia para su predicación, para que así el que es cometido de la Iglesia de ser samaritana, de ser Iglesia en salida y buscar especialmente a los más sufrientes, no sea distorsionada y sea correctamente entendida. Nos comprometemos, como hemos dicho al inicio de la Eucaristía, a orar por el fruto del sínodo y también nos comprometemos a orar por el fruto de las que serán las clases de religión de vosotros, profesores, aquí presentes.